General Director de Carabineros. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. El día viernes en la noche, cuando se informa la salida del director de la Policía de Investigaciones, habla el subsecretario Monsalve, nos quedamos con muchísimas preguntas. Yo diría que estas solo han incrementado con el correr de las horas, especialmente después de las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, ayer en Tolerancia Cero, hoy en Tele 13 Radio, donde dice que sería importante que el general director de Carabineros evaluara la posibilidad de su renuncia antes del día 7 de mayo. ¿Qué pasa el 7 de mayo? Es la audiencia de formalización de la máxima autoridad de la Policía uniformada, esto por el delito omisivo de apremios ilegítimos, que necesariamente se ha puesto en comparación con lo que está ocurriendo con la máxima autoridad de la Policía de Investigaciones, o quien era la máxima autoridad de la Policía de Investigaciones, que sabemos la semana pasada enfrentó allanamientos en sus oficinas, en su domicilio. Va a declarar durante esta tarde y mañana va a ser formalizado esto por el delito de haber filtrado información en su rol de funcionario público, en particular haber filtrado esta información al abogado Luis Hermosilla, y con el correr de las horas también hemos tenido la información, por ejemplo, lo que ha publicado CIPER, respecto a que son por lo menos 12 filtraciones en 5 causas distintas las que hizo en su minuto el director general de la Policía de Investigaciones, y lo hizo incluso llegando a su cargo. 13 días después de haber asumido como la máxima autoridad de la PDI, ya estaba entregando información al abogado Luis Hermosilla, una situación que ha sido calificada de sumamente grave por el Ejecutivo, pero decíamos que lo que ha ocurrido con Sergio Muñoz ha dado pie a que haya un debate intenso respecto a la continuidad del general director de Carabineros, que enfrentará también una audiencia de formalización. Ahí son varios los matices que hacen distintas personas. En el oficialismo incluso hay ciertos matices. Por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista hace notar que en el caso de Muñoz hay un delito de participación directa por filtración de información, y en el caso del general Yáñez hay un delito de omisión, o sea, de no haber cumplido con la responsabilidad de mando, de evitar la comisión de otros delitos. Se hacen notar esos puntos, pero lo cierto es que ha llamado la atención lo que dijo en las últimas horas el ministro Luis Cordero respecto a que también el general Yáñez debía evaluar su continuidad. Recordemos que el gobierno había dicho el viernes pasado que el punto de inflexión para la moneda es la audiencia de formalización, y con eso se dio a entender que se iba a esperar hasta mañana martes para remover al director general de la Policía de Investigaciones. Sin embargo, el mismo Sergio Muñoz llega el viernes en la noche, sube a la oficina del presidente y presenta su renuncia. Eso es lo que cambió, es que él quiso presentar su renuncia, dijo en su minuto el subsecretario Manuel Monsalve, pese a que también en las últimas horas el ministro Cordero dijo que el gobierno instó a Muñoz a presentar su renuncia. ¿Por qué no ocurre lo mismo con el general Yáñez? Bueno, es parte de las preguntas. El gobierno durante esta mañana ha insistido en que el punto de inflexión es la audiencia de formalización, y es parte también de lo que transmitió hace minutos el presidente Gabriel Boric. Estaban todos los ojos puestos en la comuna de Maipú, donde el presidente Boric se iba a encontrar con el general director de Carabineros en medio de estas posibilidades o emplazamientos a que evaluara su continuidad. Obviamente se entendió lo que dijo el ministro Luis Cordero como una especie de recado del gobierno hacia la máxima autoridad de Carabineros. Si era posible, incluso se le preguntó ayer en Tolerancia Cero si el gobierno estaba preparado para que renuncie hoy, después de ese recado público que hacía anoche el ministro de Justicia. El Estado tiene que estar siempre preparado, decía Luis Cordero. Hoy el presidente tangencialmente aborda la situación del general Yáñez, porque en rigor está hablando de lo que ha ocurrido la semana pasada con el director de la PDI, Sergio Muñoz, pero de todas maneras vuelve a hablar de este criterio que ha implementado la moneda en estos casos. Los invito a que revisemos parte de lo que dijo. El país quedó impactado con las noticias que salieron a la luz pública y que culminaron con la presentación personal de renuncia que me hizo el director general de la Policía de Investigaciones. Los antecedentes que se han conocido hasta ahora son impactantes y son dolorosos, porque primero tienen que estar el cuidado de las instituciones. Y ahí en Chile no puede haber ningún tipo de diferencia, y nadie está por sobre la ley. Tenga el apellido que tenga la persona o esté en el cargo que esté, partiendo desde el presidente de la República hacia abajo. Las investigaciones las lleva adelante Fiscalía. Nosotros hemos establecido un criterio como gobierno y vamos a seguir adelante en esa dirección. Hemos establecido un criterio, dice el presidente Gabriel Boric. Se subentiende que se refiere a esta frase que han repetido distintas autoridades del Ejecutivo en las últimas horas, que para el gobierno el criterio tiene que ver con que el punto de inflexión en el que se toman las decisiones es el momento de la audiencia de formalización de cargos. Esto, en el caso del general Ricardo Yáñez, está fijado para el día 7 de mayo, y ya hace varias semanas atrás teníamos a la ministra vocera de Gobierno explicando que
de alguna forma el Ejecutivo ya había estudiado el esquema para enfrentar la situación judicial del general director de Carabineros, y ahí entonces se informa de que se iba a esperar a la audiencia de formalización para ver cuáles eran los cargos o los antecedentes que había podido recopilar el Ministerio Público respecto a las imputaciones que se le están haciendo en particular al general Ricardo Yáñez. De ahí que fue tan noticioso lo que dijo anoche y que reiteró hoy también el ministro de Justicia Luis Cordero, habló ayer en Tolerancia Cero, donde dice que él esperaría que el general director evaluara su renuncia. Se le pregunta después de ser formalizado y lo que él dice es antes. Hoy ha precisado que eso lo dice de alguna forma en voz de él, no en representación del Ejecutivo, pero por cierto llama la atención que el ministro Luis Cordero, que tiene un rol importante en todo esto, sobre todo en este tipo de casos, es uno de los voceros, entre comillas, del gobierno en estos casos, haya planteado esto, es muy llamativo y obviamente ha generado harto debate y ha abierto las dudas respecto a qué es lo que va a pasar esta semana en particular con el general director de Carabineros. Claro, Valentina, de hecho el ministro Cordero hoy dice, primero, que no le está mandando un recado a Yáñez, segundo, que está sorprendido por el revuelo que causó, parece que es el único que está sorprendido. Por de pronto los panelistas de Tolerancia Cero pusieron cara de sorpresa ayer, porque él había dicho antes esto mismo, y vuelve a dejar la responsabilidad en el general Yáñez, y a esa hora, esto era las 7:30 de la mañana, esta entrevista, era el momento en que había todo el morbo respecto de si Yáñez iba finalmente a concurrir a la actividad con el presidente en Maipú o no. En todo caso, para todos los efectos, dejó sumamente claro Luis Cordero, el ministro de Justicia, que le parecía que el criterio correcto era el que se había aplicado en el caso de Sergio Muñoz, de la PDI, y la explicación para una diferencia en el timing, por decirlo así, en el momento en que se toman las determinaciones, tenía que ver con la inminencia de la formalización. En este último caso, porque recordemos que es mañana, a las 9 de la mañana, la formalización con el exdirector de la PDI. Déjame agregar algunas cosas que con la Vale lo podemos complementar. El viernes estuvimos en el mismo escenario. A ver, había el punto de inflexión lo marca la formalización, pero hasta las 2, 3, 4 de la tarde el gobierno decía, bueno, cuando sea la formalización, Sergio Muñoz sale, pero hubo algo que cambió el escenario en la noche, que es cuando finalmente se materializa la renuncia y una segunda reunión de Muñoz en el Palacio de Gobierno. Y al parecer es, uno, la contundencia de los datos y la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado. Ahí cambia el escenario, pero se había fijado un criterio, efectivamente, pero ese criterio cambió en la tarde después de, al parecer, de la querella del Consejo de Defensa. Eso fue lo que pasó el viernes, lo que pasó esta mañana con el ministro Cordero. Revisamos parte de lo que dijo Luis Cordero esta mañana en Tele 13 Radio. Despejemos algunos puntos uno por uno. ¿No fue un recado del gobierno? ¿Fue su posición o su opinión? Sí, es exactamente lo mismo, es lo mismo que yo he dicho en otras oportunidades. Yo creo que la situación es muy grave y que yo creo que en la medida que la investigación avance es probable que podamos conocer de otros hechos que son más complejos. ¿Eso lo está especulando o sabe algo? No sé nada. ¿El gobierno sabe? Sí, ¿El gobierno tiene información de esto? El gobierno no tiene información, entre otras cosas, porque la investigación es secreta, ¿no? Pero claro. Simplemente la pericia probablemente de los teléfonos que se incautaron puede dar origen a otro tipo de situaciones. Yo espero que no. Yo de verdad, por el sistema institucional espero que así no sea. Pero uno siempre tiene que estar preparado para lo peor. Las instituciones son más importantes que las personas, y quienes ejercen los cargos institucionales deben tener plena conciencia de que su posición y su etapa en ellas son transitorias, y que lo relevante es contribuir a la continuidad de las mismas. Por eso una manera de abordar siempre responsablemente esto es cómo proteger las instituciones de las cuales uno viene. Por eso me resisto a personalizar el poder, por eso me resisto a personalizar las instituciones, porque la continuidad del sistema democrático depende específicamente de esa despersonalización. ¿Esta idea de que el general Yáñez debiera reflexionar antes es una idea que comparte el presidente? ¿Lo ha conversado usted con el presidente? Yo no lo he conversado con el presidente, no. Insiste Cordero en que no lo ha conversado con el presidente, que no es un recado, que hay que despersonalizar las instituciones. Esto es que las instituciones son más importantes que las personas que están a cargo de ellas. Y lo más importante, para mi gusto, es que dice esto puede ser peor, o sea, esto puede ser aún peor de lo que se ha descubierto en materia de filtraciones, porque todavía se están empezando a investigar estos teléfonos. Sí, bueno, y ahora se va a comenzar a investigar el teléfono del propio Sergio Muñoz también a raíz de la orden de allanamiento del día viernes. Y eso, dándole el paso también a Valentina, que está en La Moneda,
comienza a ponerle presión, bueno, a quien vemos en pantalla, ¿vale? Que es el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que va a tener su formalización el 7 de mayo. No es un recado el de Cordero, pero uno inmediatamente se pregunta si, bueno, la continuidad del general director de Carabineros, más que depender de él, depende del presidente de la República. Bueno, esa fue parte de las preguntas que le hicimos hoy a la ministra vocera de Gobierno. Se lo intentamos preguntar también al subsecretario Monsalve la semana pasada, si finalmente esto dependía simplemente de lo que decidiera el involucrado, porque hay que considerar, el subsecretario Monsalve a las 6 de la tarde dice que hay un criterio, que es que el punto de inflexión es la audiencia de formalización. 3 horas después dice, bueno, lo que cambió es que la persona en cuestión, Sergio Muñoz, presentó su renuncia y el Gobierno se la aceptó. Después sale el ministro Luis Cordero a decir que el gobierno instó a Sergio Muñoz a presentar su renuncia. Entonces la pregunta obvia es ¿por qué el gobierno no está instando también a Ricardo Yáñez? ¿Cuál es la diferencia que hace el gobierno entre estos dos casos? Porque sabemos que hay matices, los hemos conversado, hay matices que ponen sobre la mesa distintos actores, por ejemplo, respecto a los tiempos de las audiencias de formalización, a los delitos, si son de participación directa o de responsabilidad de mando, pero esos son parte de los análisis, y de alguna manera podríamos decir que también el ministro Luis Cordero, él dice que habla como ministro de Justicia, pero podríamos decir que él también instó al general Yáñez a presentar su renuncia, porque él dice que es importante que evalúe su continuidad antes de la audiencia de formalización del día 7 de mayo. Se le preguntó entonces hoy a la ministra Camila Vallejo respecto a cuál es la evaluación que hace el gobierno de los casos. Ella insiste en que hay un criterio claro, que es que cuando se haga la audiencia de formalización se podrán tomar estas decisiones. Ella dice que esta es una decisión del presidente, no es que se esté dejando en manos de los subordinados. Los invito a que revisemos parte de lo que dijo hoy al mediodía aquí en el Palacio de la Moneda. En la medida que las autoridades, en este caso de las policías, sigan al mando, es porque el presidente de la República ha decidido mantenerlos en el mando hasta que decida lo contrario. Y esa decisión es la que a ustedes les puede decir si es que hay un respaldo o no a la labor en particular. La formalización es un punto de inflexión, evidentemente, y además la necesidad de que las instituciones no se vean perjudicadas en su labor diaria, que es el combate a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, porque ese es el objetivo central. No hemos dejado ninguna decisión importante en manos de un subordinado, son decisiones del presidente, decía la ministra Camila Vallejo. De todas maneras, las declaraciones del ministro Luis Cordero generaron harto revuelo en el oficialismo, también en la oposición, donde cuestionan esta idea de poder mandar mensajes a través de la prensa. De alguna forma se transmite que no se está cuidando las instituciones si se entregan este tipo de mensajes en medios de comunicación. Veamos parte también de lo que han dicho desde la derecha a propósito de las últimas declaraciones del ministro de Justicia. No me parece la manera en cómo ha procedido el ministro Cordero. Creo que si el gobierno tenía algún planteamiento que hacer en esta materia, debió haber citado al general Yáñez, cosa que puede hacer perfectamente la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, y por lo tanto me parece que la manera en cómo se ha procedido, si se pretende cuidar la institucionalidad del país, no es la formalización del general Yáñez, a la luz de los antecedentes que hemos conocido, a nosotros nos parece que es una decisión que injusta desde la perspectiva de que se está tratando por parte de una izquierda octubrista en este país de responsabilizar a Carabineros de hechos que ocurrieron durante el estallido social, que no son responsabilidad de Carabineros. Nos parece que son situaciones absolutamente diferentes por las cuales ambos generales o ambas autoridades de Carabineros y la PDI van a ser investigados. Claro, un matiz que hacen desde la UDI, que no se hace solamente desde la oposición. Ya decíamos que también hay voces en el oficialismo que piden hacer la distinción respecto al tipo de delitos y al nivel de involucramiento que podrían tener ambos jefes policiales en cada una de sus causas. Se hace esa distinción, por ejemplo, de parte del Partido Socialista, pero es de los pocos partidos de la alianza de gobierno que presentan este matiz, porque también son varios los que dicen que es necesario que corra la misma regla para el general Ricardo Yáñez y que no es sostenible a esta altura que permanezca en su cargo, considerando también que va a ser formalizado no mañana, como el caso de Sergio Muñoz, pero sí no en mucho tiempo más. Su audiencia de formalización está fijada para el día 7 de